Ya, el problema dice así. Dice que un carrito está subiendo por un plano inclinado con una aceleración que es esta de acá. Dice, determine la fuerza, ver figura. Entonces hay que determinar esta fuerza que está acá y toda esta es la figura. Tiene una inclinación de 35 grados. La masa del cuerpo, es decir, de todo este cuerpo, es de 15 kilogramos. Y, como se dijo, se debe determinar la fuerza. Para ello vamos a realizar lo que es un diagrama de cuerpo libre, en donde nosotros vamos a dibujar este cuerpo. Ya, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Entonces, la primera fuerza, que sería esa fuerza de ahí, que es esa, la vamos a dibujar acá. Entonces, esa fuerza, que se llama F, la vamos a representar aquí. Se llama F. Ahora, como tiene un ángulo de inclinación, hay una fuerza, que es la fuerza peso, que actúa así, que sería acá. Entonces, esa fuerza la representamos acá. Como solamente nos interesa el eje X, ¿no es cierto? Solamente vamos a descomponer en el eje X. Entonces, esa fuerza va a tener una componente que va a estar acá. El ángulo siempre va a quedar adyacente al eje Y o Y, es decir, va a quedar acá. Acá tengo los 35 grados. Y esta de acá es la componente X de la fuerza peso. Recordemos que esto de acá es la masa. Entonces, lo primero que vamos a realizar es calcular la fuerza peso. Entonces, la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. De esta forma que la fuerza peso va a ser la masa, que la masa son los 15 kilogramos, como se muestra ahí. Y la vamos a multiplicar por la aceleración de gravedad. Y esta depende de los textos. Puede ser incluso hasta 10 en algunos de ellos. Esto nos da 147.15 newton. 147.15 newton. Ese resultado resulta cuando usted multiplica todo esto. Continuemos. Después lo que vamos a realizar es encontrar este vector de acá, que es la componente X. Entonces, como el ángulo está pegado al eje Y, en el eje Y es coseno y por ende en el eje X es por seno. Entonces esto quedaría así. La componente NX, que es la que interesa, es 147.15. Estoy hablando de este valor, ¿no es cierto? Multiplicado por el seno del ángulo en cuestión, que es ese, ¿no es cierto? Que es de 35 grados. Entonces, cuando resolvemos eso en una calculadora, nos da 84.4 aproximadamente. 40 serían, ¿cierto? Y esto se mide en newtons. De esa forma tendríamos el resultado. Después que ya tenemos este valor, que sería el de acá,
vamos a trabajar nosotros solamente con esos vectores, que es donde está nuestro movimiento, porque esto técnicamente está subiendo por ese plano, que sería este eje de acá. Entonces, aplicamos lo que es la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que acá tenemos la fuerza. Vamos a decir que es positiva, porque hacia acá va a ser positivo y hacia acá negativo. Entonces esa fuerza va a ser positiva. Y la fuerza peso va a ser negativa. Peso negativa porque va en sentido contrario al movimiento. Y F positiva porque va en sentido a favor del movimiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Ya. La fuerza F, que es lo que buscamos, vamos a restar lo que es la fuerza peso Wx, que es ese valor de ahí, que como ven es 84.40, igual a lo que es la masa, y la masa, si nos damos cuenta, es este valor de acá, que es 15 kilogramos. Entonces sería 15 kilogramos por la aceleración, que si buscamos en la información, la aceleración es lo que está pintado de color rosa, que es de 2. De esta forma la fuerza va a ser menos 84.40 igual a 15 por 2. ¿Qué es esto? Y 15 por 2 es 30. Entonces, el 84.40, como está negativo, va a pasar sumando. Entonces vamos a decir que fuerza va a ser los 30 más los 84.40. Y eso nos da nuestro resultado, que es 114.4. El 114.4 es toda esa resolución. De esa forma tenemos la solución que está en Newton. Pasamos a un siguiente ejercicio, que es este. Dice, dada la siguiente figura, determine la aceleración y la tensión de la cuerda. Ya, entonces, primero, calcular o realizar los diagramas de cuerpo libre, que serían dos, uno para cada cuerpo. Uno va a ser para este cuerpo y el otro para este otro cuerpo de acá abajo. Comencemos con el primer cuerpo, que es el de 12 kilogramos. Realizamos el diagrama acá. Y otro para este otro de acá. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos una fuerza que es la tensión. La tensión de esa cuerda arrastra al cuerpo de 12, que es este. Entonces, esa la vamos a dibujar hacia acá nosotros. Ahí. Y recibe el nombre de T, que es una incógnita, porque se pide aceleración y tensión. Se pide aceleración y tensión. Ya, en este no hay nada más que calcular, o que mostrar en este caso. Pasamos al otro. Y en el otro tenemos la tensión hacia arriba y una fuerza peso hacia abajo. Entonces va a haber una tensión que va a ir hacia arriba y una fuerza peso hacia abajo. Ahora, ¿por qué en ningún momento yo consideré la fuerza peso de ese cuerpo? ¿Por qué no se consideró la fuerza peso de este cuerpo? Perdón, ¿por qué no se consideró la fuerza peso de ese cuerpo? Porque nos interesa solamente el movimiento en el eje X. Acá se interviene porque se analiza el movimiento en el eje Y. Ya, entonces, vamos a calcular en primera instancia la fuerza peso
del cuerpo de 7 kilogramos. Entonces sería la fuerza-peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. La fuerza-peso es la masa, que son 7, por la aceleración de gravedad. Y eso a nosotros nos da un valor de 68.67 newton. Ya, ahí estaría. Ahora, con cada diagrama vamos a formar una ecuación, justo donde está el movimiento. Entonces, hacia acá va a ser positivo y hacia acá negativo. Hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Como hay aceleración, es suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Solamente hay una fuerza, que es la tensión. Entonces sería tensión es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que tenemos acá? Solamente la masa. Y la masa sería este valor de acá, que es de 12. Es el único valor que tenemos. Entonces, quedaría como tensión es igual a 12 por A. Así quedaría esa primera ecuación. Y el otro diagrama de cuerpo libre, que es el de acá, nos dará otra ecuación. Entonces, esta trabaja en el eje Y. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Hacia abajo es positivo. Entonces, esta fuerza vale esto. Vamos a decir que ese es el valor que nosotros vamos a colocar acá. Es positivo, es 68.67 positivo, menos la fuerza que va hacia arriba, que esa fuerza es la tensión. Entonces, menos la tensión. Eso es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Esa masa 2 es la masa que está acá, que son los 7 kilogramos. Entonces, vamos a copiar nuevamente esto. Y en este paso vamos a reemplazar los 7 por A. Y ahí queda la otra ecuación. Las incógnitas son tensión y aceleración. Tensión y aceleración. Entonces vamos a sumar ambas ecuaciones. Estas dos ecuaciones las vamos a sumar. ¿Qué haría? T es igual a 12 por A. Y la otra sería 68.67 menos T es igual a 7 por A. Sumamos, pero aquí cuando sumemos se van a eliminar la tensión, y eso es lo lindo. Entonces va a quedar solamente los 68.67 es igual a la suma de 12 más 7, lo cual es 19. Sería 19 por aceleración. Entonces nos daría 68.67 dividido en 19. Eso es la aceleración. Y nos da 3.61 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como se pedía la aceleración y la aceleración ya la tenemos. Entonces, la tensión la vamos a calcular ahora. Entonces, vamos a tomar esta ecuación para sacar la tensión. Dice que tensión es igual a 12 por A. Pero ya tenemos el valor de A. Que el valor de A es eso. Entonces, sería que T es igual a 12 por 3.61.
lo cual nos va a dar un valor de 43.37 newton. Y de esta forma tenemos la otra solución. Primera solución, aceleración. Segunda solución, tensión. Y pasamos al último que tenemos para ver hoy, el día de hoy. Entonces dice así: un carrito de 5 kilogramos de masa está subiendo por un plano de 38 grados. Y hay otra masa que es de 7 kilogramos que está tirando a la primera. Ver figura. Primero, realizar los diagramas de cuerpo libre, tanto para el cuerpo de 5 kilogramos como para el cuerpo de 7 kilogramos. El primero tiene plano inclinado y la segunda simplemente es así: eje X, eje Y, eje X, eje Y. Ya. El que está inclinado tiene una tensión que está tirando el cuerpo y tiene una fuerza-peso como un plomo que estaría ahí. Esa es la tensión. Acá está la fuerza-peso, que tiene dos componentes, una en Y y la otra en X. Pero realmente interesa la que está en el eje X, porque ahí está el movimiento. Cuando se vea problema con roce, ahí se analiza el eje Y. ¿Ya? Por eso que todos los carritos son con ruedas, porque se entiende que no hay roce. Por eso lo hice con ruedas. Ya, esta es la componente que yo estoy tratando de encontrar, que es la componente X. Y el ángulo siempre adyacente al eje Y. ¿Por qué? Si el plano está menos inclinado, este vector está más apegado a la vertical. De hecho, cuando esté exactamente así, la fuerza-peso está sobre el eje Y, es decir, cuando hay 0 grados. Ya, entonces acá el otro cuerpo tiene la tensión, ahí, y la otra sería la fuerza-peso, que es la fuerza-peso 2, le llamaremos. Ya. Ahora, otra cosa también. Bueno, como esto se mueve para acá positivo y para acá negativo, esto para abajo positivo y para arriba negativo. Ese es el estudio que estamos realizando porque es más sencillo. Calculemos las fuerzas, peso y las componentes. Fuerza peso 1 es masa 1 por aceleración de gravedad. La masa 1 es esta masa, que es 5 kilogramos. Va a ser 5 por 9.81. Y eso nos da a nosotros 49.05. 49.05 newton. Por otro lado, tenemos la componente X, que esa es con seno, ¿no es cierto? Entonces sería 49.05 newton por seno de 38 grados. Y eso nos da un valor de 30.20 newton. Y el otro cuerpo, que tiene la fuerza peso 2,
va a ser la masa 2 por la aceleración de gravedad. La masa 2, ahora eso, es esta. Y esto es 7 por 9.81. Entonces, esta fuerza 2, peso 2 en este caso, vale 68.67 newton. Entonces, ahora podemos realizar la suma de fuerzas. Comenzamos acá. Suma de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Para acá esto es positivo. ¿Qué tenemos? La tensión y la fuerza peso en X. Tensión positiva, fuerza peso en X negativa. Sería tensión positiva, fuerza peso en X negativa, igual a la masa por la aceleración. Ya, la tensión obviamente es lo que se pregunta. Y la fuerza peso en X es este valor que está acá, ¿no es cierto? Ese. El que he pintado de color verde, que es 30.20 newton. Igual a la masa esta masa es la masa que está acá. Esta, que es 5. 5 por A. Y tendríamos esa ecuación. Realizamos la suma de fuerza en Y. Hacia abajo, positivo. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué me dice? Que sería la fuerza peso 2 positiva y la tensión negativa. Y la fuerza peso 2 la tenemos. La fuerza peso 2 es esa, que es 68.67 menos la tensión. Es igual a la masa por la aceleración. Y la masa, ¿cuánto vale esta masa? Esta masa, no, si esa de acá, es esta, ¿no es cierto? Que vale 7. 7 por A. 7 por A. Ahí. Y ahí tendría las dos ecuaciones. Ahora, estas dos ecuaciones hay que sumarlas, pero la idea es que estén bien ordenadas. Entonces, si yo copio la primera, que es esta, vamos a colocar T menos 30.20 es igual a 5 por A. Y la otra ecuación es esta. Pero esta, la idea no es escribirla tal como está. Vamos a escribir primero la tensión. Porque recordemos que esta tensión es negativa. Y es lo que quiero yo para poder eliminar. Más 68.67 igual a 7 por aceleración. Y aquí se logra lo que quiero. Yo quiero eliminar tensión con tensión. Entonces, podemos ahora sumar o restar esos números, lo cual nos da 38.47, que es igual, y si sumamos esto de acá, da 12A. Entonces, acá nos va a dar 38.47 dividido en 12.
Esto nos da 3.21 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma tenemos la primera solución. Ya, ahora tomamos una de estas ecuaciones, que voy a tomar yo esta, y la vamos a reemplazar. Entonces, la ecuación es t menos 30.2 es igual a 5 por a. Entonces la ecuación sería esta, ¿no es cierto? Ya, ¿qué vamos a hacer con esa ecuación? Vamos a reemplazar el valor del a, pero antes voy a pasar este sumando. Sería t es igual a 5 por a más 30.2. 5 por a, y a vale 3.21 más 30.2. Si resolvemos todo eso, nos da nuestro resultado, que es 46.25. Y sería 46.25 newton. Y de esa forma hemos terminado.